Muy buenas y bienvenidos. Nosotras somos Sara Antolín, Claudia Esteban, Elizabeth Velasco y Vanessa Baquerín y vamos a abordar el tema de seguro de accidentes y riesgos laborales. En el vídeo trataremos el objeto del seguro, las aseguradoras Caser y Catalana Occidente, los tipos de cobertura, el perfil de los clientes, la formalización de las operaciones, las circunstancias, los siniestros e indemnizaciones y por último veremos los precios del seguro. El objeto de los seguros de accidentes es cubrir riesgos que afectan a la integridad del asegurado derivada de un accidente. Estos pueden ser individuales o colectivos. El seguro de accidentes individual garantiza la prestación en caso de accidentes del individuo que produzcan la incapacidad o fallecimiento del mismo, mientras que el seguro de accidentes colectivo permite la cobertura a partir de un contrato único de un conjunto de asegurados. Un claro ejemplo de esto son los riesgos laborales. Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador experimente una enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo. Para cubrirlos existen diferentes alternativas, que veremos a continuación. La seguridad social pretende cubrir necesidades de carácter básico. Podemos distinguir dos modalidades, contributiva y no contributiva, y dos tipos de prestaciones, directas y económicas, dentro de las cuales están subsidios en caso de incapacidad temporal, incapacidad permanente, indemnizaciones por desempleo, etc. Las mutualidades de previsión social ejercen una modalidad aseguradora complementaria a la seguridad social. No tienen ánimo de lucro y agrupan a individuos con un vínculo distinto del seguro, como puede ser un vínculo laboral. Pueden asegurar accidentes, invalidez para el trabajo, la enfermedad, defensa jurídica y asistencia. Los autónomos deben contratar con este tipo de mutuas la cobertura de contingencias comunes, profesionales y por cese de actividad. Además, la suscripción a este tipo de mutuas no exime de la contratación de un seguro de accidentes, pues será este el que otorgue una indemnización en caso de siniestro, a diferencia de la asistencia sanitaria que proporcionará la mutua. En muchas ocasiones es el convenio el que obliga a la contratación de este tipo de seguros. En este convenio se establecen las coberturas, indemnizaciones y capitales asegurados, y solo cubre a los trabajadores. El seguro de responsabilidad civil suele ser obligatorio y cubre las reclamaciones que por esta vía pueda experimentar la empresa a causa de daños producidos a tercero cuando sean por su responsabilidad. Vamos a hablar ahora de Caser y de Catalana Occidente, dos compañías aseguradoras que tratan este tipo de seguros. Caser opera de forma exclusiva en España y tiene como pilares fundamentales el cliente, la digitalización y la excelencia en la distribución de productos y servicios. Caser se dedica fundamentalmente a los seguros de no vida, dentro de los cuales destacan particulares, multirriesgo, automóviles y empresas, en los que se incluyen los seguros de accidentes de las empresas. A diferencia de Caser, Catalana Occidente opera de forma internacional, siendo el segundo mayor grupo de seguro de crédito y caución en el mundo y el quinto mejor grupo asegurador en España. La mayor parte de su volumen de negocio proviene de los seguros multirriesgos, al que le siguen los seguros de automóviles, los seguros de vida ahorro, los de decesos y los de salud. Los tipos de cobertura de cualquier póliza nos encontramos las básicas: fallecimiento por accidente, invalidez permanente, parcial o absoluta y la gran invalidez. Dentro de las opcionales, asistencia sanitaria, defensa jurídica o accidentes de tráfico. Además, Caser ofrece a los colectivos la incapacidad temporal, capital adicional, asistencias en viajes y para los directivos cubrir los gastos de las tarjetas, cirugías reparadoras, asegurar los estudios de los hijos y los gastos de rescate en caso de que fuese necesario. Catalana Occidente, por su parte, ofrece cubrir los gastos de sepelio en caso de fallecimiento natural, dar un subsidio si hay una retirada del carnet de conducir, la asistencia en viajes y la hospitalización. Las federaciones deportivas contratan pólizas según los mínimos establecidos por el Real Decreto. Entre ellas se destacan la rehabilitación, la indemnización, el fallecimiento, el dentista o el material ortopédico con un mínimo del 70% del valor que tenga en el mercado. Las garantías del fallecimiento es el total del capital contratado. Además, se puede pedir un adelanto para el pago de impuesto de sucesiones. En el caso de la invalidez permanente, se seguirán unos baremos establecidos. Y para la asistencia sanitaria, todo dependerá del cuadro médico que tenga la aseguradora. Los riesgos quedan excluidos si ocurren antes de la vigencia de la póliza, la provocación intencionada o la enajenación mental a causa de estupefacientes,
la contaminación radioactiva, enfermedades psicológicas o psiquiátricas, y los accidentes en conflictos armados o catástrofes naturales. En el perfil del cliente nos encontramos a personas con trabajadores a su cargo, con convenio, por lo que será obligatoria su contratación y en caso contrario sería recomendable. Pueden ser autónomos o empresas y por último nos encontramos a las federaciones deportivas. La duración del contrato es el plazo del tiempo durante el cual estamos cubiertos por la aseguradora. El plazo tiene que ser inferior a 10 años pero con posibles prórrogas. Cuando el contrato es prorrogable se puede fraccionar. En los contratos a veces hay una cláusula cuando hay demora del pago en 30 días naturales desde el vencimiento para primas segundas y posteriores. La forma más frecuente de pago es el fraccionamiento. En algunos casos el pago aplazado puede ser a 30, 60 y 90 días. Fraccionar significa financiar, por lo que la aseguradora te cobrará un recargo. Si la aseguradora opera telemáticamente, el medio de pago será con tarjeta de crédito o con PayPal. Las aseguradoras pueden exigir el pago con tarjeta por 3 motivos, ya sea que el cliente se ha demorado en los pagos de algún recibo, que el cliente no haya tenido liquidez para devolver un préstamo o haya formado parte de alguna lista de morosidad, o si la aseguradora no puede demostrar la solvencia y seriedad del cliente para el pago de la prima. Una de las circunstancias que afectan al seguro de accidentes colectivo, aparte de las que están aquí puestas, son accidente por imprudencia profesional del trabajador, cuando la empresa no pone en disposición equipos de protección al trabajador, cuando el trabajador no ha superado las pruebas físicas o psicológicas, cuando el accidente se produce dentro del horario de trabajo. A continuación comentaremos los tipos de siniestros e indemnizaciones que se pueden dar en este tipo de seguro. Los tipos de siniestros que se pueden incluir son los que ocurren cuando el trabajador de una determinada empresa tiene un accidente durante su jornada laboral, pero también hay que incluir el trayecto de casa al trabajo y viceversa. Tener en cuenta algunas excepciones, pues todos los tipos de accidentes que le pueden ocurrir a una persona no entran dentro del seguro. Esto, por ejemplo, pueden ser los infartos de miocardio, las hemorragias cerebrales o trombosis, entre otras. Este tipo de enfermedades no son causa de un accidente laboral. Las prestaciones económicas que se realizan son de dos tipos: subsidiarias, cuando se produce una incapacidad temporal en el trabajador, o indemnizaciones, cuando el trabajador sufre una incapacidad permanente o de función. A la hora de realizar el pago del siniestro hay que atender a 3 tipos de incapacidades, además de la defunción. En primer lugar, nos encontramos con la incapacidad mínima. La prestación que entregará la aseguradora será de un capital mínimo o incluso nulo. Y, en segundo lugar, la incapacidad leve. La indemnización será entregada al asegurado en forma de capital. Incapacidad grave. La compensación por los daños será pagada en forma de renta o pensión. Además, esta cantidad podrá superar el 100% del salario del trabajador en caso de que no pueda subsistir sin ayuda de terceras personas. En último lugar, tenemos la defunción. El seguro se hace cargo tanto de los gastos funerarios como de la pensión de tipo de orfandad y viudedad si se da el caso. A la hora de realizar el cálculo de la prima, esta depende de los criterios que cada compañía establezca, pero, en general, se calcula teniendo en cuenta los siguientes factores: edad del asegurado, capital que se quiere asegurar, profesión, pues todas no tienen el mismo riesgo, estado de salud del asegurado y en función del resultado de las pruebas médicas. A modo de ejemplo del precio del seguro, comentaremos lo siguiente. Las federaciones de deporte de alto riesgo pagan una prima de 80 euros al año, mientras que un autónomo dedicado al sector de la construcción paga una prima de 800-900 euros anuales. Deberían contratar, si no es obligatorio, tanto las empresas como los autónomos y deportistas de alto riesgo, entre otros, puesto que cubre numerosos riesgos a través de subsidios o indemnizaciones en función del distinto grado de invalidez, llegando hasta el fallecimiento del asegurado. La cuantía de la prima a pagar depende de factores tales como la duración del contrato, los riesgos a los que está expuesto el asegurado y las características personales del mismo. Por tanto, si una empresa no contrata este tipo de seguros, podría verse expuesta a numerosas pérdidas económicas y consecuencias legales, de forma que resulta conveniente la suscripción de este en todos los casos.